Bienvenidos a Estación Literaria. Esta es la segunda parte donde leeremos La cuadra del escritor paisa Gilmer Mesa. Bienvenidos. Capítulo 2. Cocorico. De todos los muchachos del combo de la cuadra, solo había uno que era verdaderamente malo, con una maldad endógena heredada de nacimiento. Se llamaba Leobardo, pero todo el mundo le decía Cocorico, incluso los miembros de su familia. Los demás solo éramos malos porque las circunstancias especiales del entorno nos llevaron a hacerlo, o simplemente no éramos malvados, solo que ejecutábamos acciones y actos de terrible malevolencia, pero con el único ánimo de ser aceptados dentro del combo, de ser alguien en la difícil y hostil ecosistema del asfalto barrial. Empero, Cocorico era distinto. Desde niño mostró una fuerte tendencia a la violencia y a la maldad, quizás porque en su casa no aprendió nada diferente desde su alumbramiento. Hijo de un zapatero remendón, completamente alcoholizado, y de una ama de casa agresiva y déspota con sus hijos. Fue el segundo de 3 hermanos, precedido por un hombre que fue el favorito de sus padres, desde siempre, y sucedido por una hermana consentida y rebelde, por lo que pronto se encontró excluido en su misma casa. Los pocos regalos eran para los otros dos, uno por ser el primero, el predilecto, y la otra porque al fin y al cabo era la menor y mujer. Aprendió desde pequeño a hacerse compañía él mismo y a ir masticando en su soledad el rencor contra los que lo rodeaban. Y pronto entendió que no tenía sitio en su hogar ni entre la gente, lo que con el tiempo sería el rasgo más prominente de su personalidad, su antipatía y desprecio por todo lo que representara algo de humanidad. A los 5 años empezó su trepidante y corto recorrido criminal, aunque seguramente fue antes, solo que hasta esa edad fue descubierto. Su madre llegó de hacer los mandados en la tienda y encontró al niño en el solar jugando con una candela que él mismo había encendido, y como era algo que le tenía prohibido rotundamente que hiciera, corrió a reconvenirlo con insultos y a apagar el fuego. Pero grande fue su sorpresa cuando se acercó y contempló que el niño, impertérrito pese a los gritos e improperios que ella le soltaba, estaba no solo jugando con fuego, también tenía un palito largo en su mano, de cuyo extremo pendía una tortolita agonizante que había cazado y a la que le había arrancado de cuajo las alas, que iba volteando sobre las llamas mientras contemplaba extasiado el espectáculo. Y al verse sorprendido, solo atinó a decirle a su madre: «Mamá, hoy comemos pollo asado». La madre se quedó impávida. Unos segundos lo obligó a que soltara el animal, y él lo arrojó al fuego, en donde finalmente murió. Para ella, después darle una cueriza inolvidable con un rejo de arrear ganado que guardaba debajo del colchón y que tenía destinado para las pelas más nutridas e infames que se conocieron en el barrio. Después de ese suceso, sus padres se alejaron aún más de él, en parte porque el niño obturó todos los canales de ternura o dulzura que pudieran albergar en su corazón después de esa soberana pela, y en parte porque le temían como un ser siniestro, capaz de cometer cualquier acto de barbarie sin ningún remordimiento, sino antes todo lo contrario, disfrutando con el daño, lo que con los años demostraría con creces y lo convertiría en uno de los sicarios más eficientes del clan de matones denominado Los Riscos. Cercano a cumplir los 8 años, ya había probado el pegante. Un vecino le comentó que era eficaz como paliativo contra el hambre, que lo probara, que eso lo ponía a uno todo bacano. Fue eso lo que le dijo, y este no solo lo probó, sino que se aficionó tanto a él, a un grande, en los tiempos en que ganaba dinero suficiente para alimentarse bien. Conservaba el diminuto frasquito de Sacol entre los testículos, pero lo consumía al escondido, ya que el pegamento era un vicio mal visto, algo que solo metían los gamines, y en un tiempo en que la marihuana era la ley. Después empezó a frecuentar
empezó a frecuentar la esquina y pasaba más tiempo en las calles que con su familia. Y los bandidos de la cuadra lo toleraban como a una mascota. Él les hacía los mandados, les guardaba fierros y les ayudaba a vigilar las esporádicas incursiones de la policía por el barrio y a colarse en los allanamientos que raras veces ocurrían, porque podía pasar por un niño curioso como tantos y guarecido en su corta edad, acceder a lugares que ellos tenían vetados. Así se fue vinculando al mundo del hampa y fue conociendo sus secretos y sus recovecos. Pero aún más, estos patrocinios seguía siendo una sombra maligna que la gente toleraba, pero nadie quería, ni siquiera los efectivamente malos muchachos de la esquina. Había algo en él que hacía que uno le rehuyera, algo siniestro que aún hoy, que lo pienso, no sabría decir qué era, porque aunque era denodamente feo, condición que parece sobreentendida en los malos, su fealdad no era solamente física, trascendía su figura y era como un aura de fealdad que arrastraba consigo, que no se le desprendía nunca y que dejaba impregnado todo a su paso. Creo que eso fue el motivo principal para que nunca fuéramos del todo amigos. Y no ocurrió solo conmigo, nadie lo quería realmente. No creo que haya tenido nunca un verdadero amigo en serio, con el alma, como debe ser la amistad, tanto la que se da como la que se recibe. Pero en el todo era mezquino, desde su enjuta figura hasta su obra con las gentes. Lo único amplio que tuvo siempre fue el rencor contra todo el mundo. A los 12 fue expulsado del colegio al que todos íbamos cuando cursaba sexto grado, porque fue sorprendido espiando a las niñas en el baño mientras se acariciaba malamente la entrepierna. Eso fue lo que le dijo el director a la madre cuando fue llamada de urgencias al colegio. La señora escuchó el discurso del señor director y en vez de hablar con su hijo sobre lo sucedido, lo que hizo fue azurrarlo hasta hacerlo sangrar con el consabido látigo de arriar ganado. Pero fue su última paliza, porque en cuanto la señora se durmió, Cocorico se las arregló para extraer el rebenque debajo del colchón y lo picó en pedacitos con un machete que encontró en el solar y se lo puso a su madre en el nochero, al lado de la cama, antes de huir para siempre de su casa e instalarse en la calle como única guarida para sus días. Lo que nadie sabía hasta el inicio del colegio era que esa práctica no era novel. En el momento de ser sorprendido ya era un zorro viejo en el oscuro ejercicio del espionaje a las niñas, y su aunada masturbación lo venía desarrollando hacía 2 años con prolijidad en su casa, en donde espiaba todos los días a su hermana menor e incluso en algunas ocasiones a su madre. Cuando éstas entraban al baño para hacer sus necesidades o a ducharse, y esta manía de concebir el sexo ligado a lo proscrito, de excitarse en lo prohibido, le duró toda su vida hasta el punto de ser uno, sino el único, de los creadores de esta práctica violenta y nefanda, conocida como el rebelión, a la cual le debo la pérdida de mi virginidad e inocencia a la temporada edad de 12 años. Sus primeros 3 días en la calle fueron duros, porque nadie sabía de su parecer ni de la inquebrantable decisión que había tomado de no volver a su casa nunca en su vida, por lo que al llegar las 10 de la noche, hora en que todas nuestras madres salían a la puerta para gritarnos casi en coro pa' dentro: carajo, que está muy tarde, ninguno de nosotros notó que Cocorico no arrancaba para la suya, sino que se dirigía a la esquina y se sentaba solo a ver pasar carros. Sus noches fueron frías y solitarias, siniestro preámbulo de lo que sería su existencia, un cúmulo de frialdad y soledad. Y solo fue al atardecer día que el mambo le preguntó que por qué no tenía la misma ropa de los últimos 3 días. Y él nos contó toda la historia. Su madre lo veía siempre en la calle con nosotros o en la esquina, pero nunca se acercó a él para nada.
Nunca lo invitó a regresar al hogar, ni a que fuera a almorzar ni a bañarse, nada. Entonces entre nosotros fraguamos un plan para que él se turnara las amanecidas en nuestras casas durante los 7 días de la semana, con el pretexto de ver una película o de hacer una tarea o de algo. Y así nuestros padres no sospechaban nada. Ahí fue que empezamos a ser amigos, mi hermano Alquivar, Cocorico y yo, en las madrugadas con chocolate y arepita con mantequilla que nos hacía mi mamá jugando batalla naval, hasta la entrada por la mañana que coincidentemente en nuestra casa le tocaron los 2 fines de las 2 semanas que duró su autoimpuesto exilio por la cuadra, ya que a los 17 días de su vida el patrón Reinaldo Risco supo de su vagar de casa en casa y de su historia y lo mandó a llamar con mi hermanito Alquivar, que después supe fue quien le contó a don Reinaldo lo que pasaba con Cocorico. Esta fue Estación Literaria. Invitamos a que sigan leyendo La Cuadra de este escritor paisa, Gilmer Mesa, y sobre todo a reflexionar sobre esa imperiosa y urgente necesidad y capacidad del ser humano de perdonar y de convivir mejor en cada uno de nuestros espacios.